Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Cuánta alegría compartir con usted en otro programa de Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en el día de hoy. Hoy vamos a dar inicio a un tema que durará 2 programas. Nuestro tema de hoy es: lo importante es quién promete. Lo importante no es cuánto promete, sino quién promete. ¿Por qué insistir en que lo importante es quién promete? Bueno, porque hay gente que podría prometer cosas que nunca se van a lograr. ¿Cuántas cosas promete la gente cuando quieren lograr algo de la otra persona? Un joven que quiere conquistar el cariño de una jovencita, un adulto que se quiere casar, que todavía no se casó, o que está casado y quiere que su esposa o esposo haga alguna cosa. Entonces de repente le promete lo que le va a regalar, le promete la casa que le va a comprar, le promete el automóvil que va a conseguirle. ¿Cuántas cosas puede prometer una persona? Alguien que está interesado en ganar la presidencia de un club, de una organización, incluso de un país o la gobernación, una posición política, y estoy hablando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, independientemente de cuál pueda ser el lugar. La gente promete cuando está interesada en lograr ciertas cosas. Y hay quien promete lo que no puede dar, promete lo que no puede hacer, promete lo que no puede alcanzar. En el día de hoy vamos a hablar de ese tema, pero vamos a hablar de él basados en las Escrituras y en que quien promete en la Biblia es el Señor. Dios puede hacer todo lo que Él ha prometido hacer. Así es que Dios no promete nada simplemente para impresionar. Cuando Dios le promete a usted, Dios tiene la intención de cumplir, y en efecto, Dios va a cumplir en su vida todo lo que ha prometido. Mientras usted escucha el mensaje de hoy, si es motivado a llamar o a solicitar la oración, hágalo llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. En breve vamos a pasar al púlpito para escuchar la primera parte de este mensaje. Preste atención, porque Dios va a hablarle. Al púlpito. ¿Cuánto vale la palabra de un hombre? ¿Cuánto vale la palabra de una persona? Bueno, eso puede tener más de una respuesta, ¿no es cierto? Sí. Y la más común va a ser depende. Depende. Puede ser que la palabra de uno valga más que la de otro. Sobre todo, me parece interesante descubrir, y uno lo va descubriendo y parece que está en eso toda la vida, que las palabras valen tanto como el que las dice. Y por otro lado, que las palabras pueden ser interpretadas de distintas formas.
Eso me parece que es lo que sucede cuando tengo una pareja frente a mí en consejería y el uno dice, él o ella me prometió y la cara dice no cumplió. Y entonces la otra parte dice, no, yo sí he cumplido. Todo lo que te prometí yo lo he hecho. Y los dos parecen estar más o menos convencidos de lo que están diciendo. Lo que evidentemente sucedió es que lo que el uno dijo y lo que el otro entendió que aquel dijo no es la misma cosa. ¿A qué hora comienza el culto? Asunto de interpretación. Años atrás, hace varios años, y esto es una historia 100% verídica, teníamos una reunión de pastores en cierto país, a la media hora, y era una reunión en la que esperábamos cuando menos unos 200 pastores, y a la media hora de la hora de comienzo de la reunión, habrían unos 20, 25 pastores, y yo estaba preocupado con la situación, porque teníamos confirmación de tantos pastores de que en efecto iban a estar allí. Pero no, era media hora después. Suponga usted que la reunión hubiese sido a las 3 de la tarde, a las 3:30 habían 20 pastores, esperábamos 200. Había comida, había de todo para 200 y tantos, y no habían llegado. Y le dije yo a uno de los líderes, ¿qué ha pasado aquí? Me dijo, estamos contentos. ¿Están contentos ustedes? ¿Por qué? No por tanta gente que ha llegado temprano. ¿Qué significa temprano para ustedes? Bueno, ya, mire, pastor, ya aquí tenemos 20 o 25 pastores. Ellos estaban contentos porque media hora después de la hora anunciada, habían 25 pastores y estaban llegando temprano. Ok, ¿y a qué hora llegan los puntuales? No, me dijeron. Aquí uno anuncia una hora para hora y media o 2 horas después. ¿Ustedes quieren decir que anuncian a las 5 para que la reunión comience a las 7? Me dijo, exactamente. Yo dije, pues a las 7 cuando lleguen yo no voy a estar aquí. Yo habré terminado mi reunión y me habré ido. Cosas curiosas que pasan con las costumbres, las formas en que se hacen cosas en distintos lugares. Un pastor me lo explicó. Me dijo, yo he descubierto que los seres humanos tienen 3 sís. Y si usted se engaña con el primero, fracasa en su proyecto. Tienen 3. El primer sí, lo que significa es solamente sí me enteré. Para que vengas a una actividad que, ay, sí, cómo no. Eso no significa que viene, eso significa sí me enteré. Y descubrí que tienen un segundo sí. El segundo sí tampoco dice que vienen. El segundo sí dice, sí, tengo la intención de ir si no me surge otra cosa. Así que tampoco. Él dice, hay que profundizar más allá para extraerles el tercer sí, que es el del compromiso. Bueno, esa es la versión de él, de cómo él resolvió el problema para su conciencia. Aquellos decidieron que habrían de esperar 2 horas para que llegaran los puntuales. Y este decidió que habían 3 sí antes de que realmente llegara una persona. Y en cada lugar, una de las cosas que descubrí temprano en mi vida ministerial, en el trabajo misionero, por ejemplo, cosa que me pareció muy curioso, el día que descubrí que en el lugar donde yo estaba, decir que una persona era de esta estatura, de este tamaño, era un insulto. Y yo pregunté, ¿por qué? Y dice, porque así se miden los animales. Se dice que el caballo, hasta aquí llega el lomo, y que el perro es así de grande, y que pero los seres humanos no. Los seres humanos es así. Entonces, si hacía así, era animal. Y si hacía así, era un ser humano. El idioma de las señas
Y podemos malinterpretar toda una conversación por un gesto, por una seña, por un comentario, por una forma, por una inflexión de la voz en la manera en que se dijo algo, y esto puede ser interpretado de formas distintas. ¿Cuánto importa la promesa de una persona? ¿Cuánto importa lo que una persona nos promete? Pues yo quiero establecer en el día de hoy que vale tanto como la persona que promete. Una promesa vale tanto como aquel que promete. Si el que promete no vale mucho, la promesa tampoco. Amén. Lo importante no es qué le prometieron, lo importante es quién se lo prometió. Lo importante no es qué, lo importante es quién. ¿Quién es el que promete? ¿Quién es el que dijo? Vamos a la Biblia, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, ¿cuántos conocen a su Dios? Diga mi Dios. Aleluya. Es importante saber quién es mi Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Usted está atendiendo lo que estamos hablando? Escuche el versículo. Mi Dios, déjeme leérselo por favor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es el que está hablando en este versículo. Está escribiendo a los filipenses. Un poco del contexto nos hace entender que estos filipenses habían dado más allá de sus fuerzas y de su capacidad para respaldar la labor misionera que estaba realizando el apóstol Pablo. Una lectura al contexto nos hace comprender que los filipenses eran fieles colaboradores, que eran esforzados en ayudar, en respaldar. Ellos habían invertido lo que tenían y lo que no tenían, y se habían dado a ellos mismos para servir y para bendecir. Es en ese contexto que habla el apóstol Pablo y le dice a ellos: mi Dios suplirá. Y con eso él está diciendo: yo sé de quién estoy hablando. Yo sé quién es el que promete. Yo sé quién tiene el compromiso. En un ambiente como este, un ambiente de esa época y de una ciudad como Filipos, no era extraño que la gente estuviese pensando en la posibilidad de que hubiesen muchos dioses. Allí en el contexto habían diversos dioses. Hoy no es diferente. Hoy la gente pregunta todavía, a mí me lo preguntan en cada lugar: oiga, el Dios de ustedes, los evangélicos, ¿es el mismo Dios de los musulmanes? Yahweh, Jehová, el de la Biblia, ¿es el mismo que Alá? Y yo digo, a ver, Roberto, ¿es el mismo en todas partes? Hay muchos Robertos, ¿sí? Yo recuerdo una experiencia linda que yo viví. Tápate los oídos, Estrellita, ahí, un momentito. Sí, porque no quiero que oigas esto. Mi esposa, que se le va a hacer, ahora que, ay, se lo destapo. Esto, sí, Estrellita y yo andábamos de novios y estábamos planificando casarnos. Estábamos considerando el tema del matricidio.
Y en ese proceso yo andaba con frío olímpico. ¿Sabe lo que es frío olímpico? Va a comenzar la carrera y las rodillas le tiemblan. Jesucristo. Y suena el tiro y no arranqué. Me quedé quieto. Frío. Y yo no sabía qué hacer. Yo quería estar seguro de que me debía casar. Era tan difícil traer una muchacha a vivir a casa. A una casa donde yo nunca estaba. A una casa vacía. A una casa donde el de la casa siempre estaba en campañas por otros lados. Era difícil. Era difícil también casarme con la persona equivocada. Yo estaba orando. Estaba yo predicando una campaña. Estaba de moda un programa de televisión, The A-Team. Eran unos personajes interesantes que caminaban en una van, una camioneta van enorme con las gomas, y esto es lo que yo tenía, una van evangelística. Ahí metía los equipos de sonido para las campañas. Yo me sentía como uno de esos traviesos, Mr. T. Santo. Y estaba yo dentro del van, porque la campaña la realizábamos en un parque de pelota abierto. Hacía una calor horrible y yo me quedaba dentro del van con el airecito orando, esperando para bajar a predicar. Cuando llegó un hombre y se acercó por la ventana, el vidrio, y me tocó. Yo bajé un poco la ventana y él me dijo, ¿usted se puede bajar? Y le dije, con gusto. Y me bajé. Y dijo, no sé si usted cree en esto, pero yo tengo una palabra de Dios para usted. Y yo dije, sí, yo creo en eso. Yo creo en todas esas cosas. Dios habla y me manda mensajes, yo los recibo, yo creo en eso. Con todo mi corazón. Entonces dijo, pues así dice el Señor. Señaló al cielo. Y dijo, muchas estrellas hay en el firmamento, pero tu estrellita ya ha sido seleccionada. Entonces me miró y me preguntó, ¿eso significa algo para usted? Yo dije, sí. Y no le dije nada más, solo dije que sí. Y me metí en mi van y di gracias al Señor y me casé. Ya usted ha visto, hasta el día de hoy. ¿Qué hace usted después de una experiencia como esa? Se casa. Y Dios arreglará la cosa por el camino. Todavía Estrellita está orando para que Dios me arregle. Yo creo en esas cosas. ¿Sí? Yo creo en que Dios habla. Y en que Dios hace señalamientos claros y particulares. Y cuando uno sabe esperar hasta que Él dice, entonces puede caminar con firmeza. Aleluya. Si usted sabe quién es Dios, entonces puede esperar en Él. Y decir, no doy un paso hasta que Él indique. ¿Sí? Y no se aventura a travesuras que luego tiene que pagar las consecuencias. Las palabras del apóstol fueron, mi Dios, el que yo conozco. Con eso está diciendo, ustedes lo deben conocer también, pero aquí lo importante para yo hablar es que yo sepa quién es el Dios del que estoy hablando. Amén. Ve, Roberto tiene distintas características y cualidades. El que usted conoce es uno, el que yo conozco es otro. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen que Roberto estaba borracho, yo digo, ese es otro Roberto. El que yo conozco no es borracho. Amén. Cuando a usted le dicen que fulano fue violento y dijo, hizo, y usted lo conoce, usted sabe si es verdad o si es mentira.
Entonces, cuando yo escucho la descripción de los dioses paganos, del Dios de los mormones, del Dios de los testigos de Jehová, del Dios de los musulmanes, del Dios del hinduismo, cuando yo escucho la descripción de los budistas, yo digo, no es el mismo Dios. El mío no auspicia eso. El de la Biblia no respalda esas cosas. Usted está siendo exclusivista, pastor, en el día de hoy, y tal vez ofensivo hacia las falsas religiones. No, eso no es ser ofensivo, eso es ser claro. Es decirle, hay un solo camino al cielo, Jesucristo. ¿Entramos por Cristo o no entramos? Pero hay gente en todas partes del mundo que se portan bien. Qué bueno que le den el premio Nobel de la Paz. Pero para entrar al cielo hay que convertirse a Jesucristo, el único Dios verdadero. Y a ese hay que adorar. Usted está diciendo que el que no se convierta a Cristo no va al cielo. Le digo, yo no. La Biblia dice, Jesucristo dijo, la palabra de Dios establece. Amén. Pablo sabía de quién estaba hablando. Mi Dios, no cualquier Dios, mi Dios, el Dios todopoderoso, el creador del universo. Esto es importante porque lo que él va a declarar ahora tiene fuerza solamente si es el Dios todopoderoso. Si no es un Dios con todo el poder y con todos los recursos, de nada sirve. Mi Dios pues suplirá. Diga él, suplirá. Dígalo, por favor. Él suplirá. Mi Dios suplirá. En este año, pastor, sí, en este día, en esta semana, en este mes, amén, en este lugar, mi Dios suplirá. Dígalo, Dios suplirá. No tengo dudas de que mi Dios suplirá. Aleluya. Él suplirá. La idea del término allí, este versículo, preste atención. La idea es llenar a plenitud. Es lo que sucede cuando usted se estaciona en la bomba de gasolina y dice, llénalo. Llenarlo hasta que ya no le cabe más. Llenar hasta que está completo. Ese no es un suplir medianamente, es suplir plenamente todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta. Es llenar a plenitud hasta que la aguja marque full. Hasta que pase de la palabra, hasta que se llene. La idea de ese versículo es suplir su necesidad. Dije necesidad. Okay. No dije deseo. Ve, ese versículo no existe para decir, mi Dios suplirá mis caprichos. Entonces, yo lo que quiero es o yo lo que quiero es ir a mí me gustaría ponerme eso no está incluido allí. Allí dice, suplirá mi necesidad. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Mi Dios suplirá toda necesidad, pero los seres humanos confunden necesidad con deseos. Los seres humanos confunden necesidad con caprichos, confunden necesidad con gusto. No todo lo que me gusta es lo que necesito. Dios está comprometido en suplir lo que necesitamos. Aleluya. Si nosotros vivimos por deseos, para saciar deseos, no vamos a estar satisfechos nunca. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Aleluya. Saciará su necesidad. Él no falla. Amén. Él no falla. Él va a saciar nuestras necesidades.
Cuando la realidad es que quien está confiado en Cristo vive saciado, vive satisfecho porque el Señor ha hecho provisión. Mire esto, ese término implica pagar. Cuando dice mi Dios pues suplirá, dice mi Dios paga, repaga, mi Dios paga. El apóstol está conectando lo que esa gente está haciendo con lo que Dios les está dando. Y le está diciendo a ustedes que se han ocupado del ministerio, a ustedes que han sido dadivosos, a ustedes que les ha interesado mi obra, ustedes, le está diciendo Pablo, que se han ocupado de mis necesidades en el ministerio, que me han apoyado y han respaldado la obra misionera, a ustedes les aseguro que mi Dios les pagará, mi Dios les recompensará. Aleluya. Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos, ustedes han invertido y Dios no es deudor de nadie. El Señor sabe recompensar a todo aquel que invierte en su obra. La palabra allí es compensar. Dios sabe compensar, Dios sabe pagar, Dios sabe cubrir nuestras necesidades. No hay nada que nosotros invirtamos en la obra de Dios que el Señor nos repague. No hay nada que el Señor no compense. No hay nada que el Señor no anote y sea fiel y justo para bendecirnos. Por eso, dele gloria a Dios. Bendiga el nombre del Señor. Glorifique a Dios. Bendiga al Señor. Nosotros vivimos una experiencia en este edificio. Preste atención. En este edificio, un hermano de aquí, de nuestra iglesia, fue el que tuvo la visión de que en este lugar nos ubicáramos para adorar, para glorificar al Señor. Y ese hermano me trajo a este lugar y esto eran 4 paredes, techo y piso, sin nada. No había divisiones, no había oficinas, no había nada. Esto había sido una farmacia Rite Aid que la había comprado CVS y se mudaron de aquí a allá al frente y dejaron este salón completo vacío. Era un desastre. Y yo supuse que hacía falta mucho dinero para ponerlo en condiciones. Y yo supuse, por mi gran experiencia en la construcción, que íbamos a necesitar 25 o 30 mil dólares. Y 25 o 30 mil dólares que no teníamos, ya era el doble. Ya eran 50 o 60 mil. Y yo dije, no hay forma de hacerlo. Y por otro lado, en aquel momento, ya hoy paga más, pero en aquel momento pagaba $7,300 el alquiler. Nosotros pagábamos 1,500 de alquiler en el otro salón. Pero estábamos creciendo y queríamos seguir creciendo. Bueno, hay que alquilar un lugar más grande, pero yo no puedo pagar esa cantidad de dinero y tampoco puedo poner el edificio en condiciones. Y el hermano dijo, pastor, vamos a hacerlo. Yo me atrevo. Y yo dije, yo no. Y dijo, venga conmigo, vamos a hacerlo. Bueno, comenzamos a trabajar. Y él comenzó a invertir. Y él comenzó a pagar los materiales. Y envió a sus hombres a trabajar acá. Y contrató a otros. Y yo decía, cuando este hombre me diga que hay que pagarle, ¿qué le digo? Así que le voy a adelantar, mire hermano, no siga gastando que no tenemos dinero para el repago. Pastor, tranquilo, el Señor va a suplir. Continuamos. Bueno, él invirtió más de $250,000 en poner este salón
en condiciones. Más de $250,000. Y yo estaba temblando. Y tuvimos el culto de inauguración y estaba todo el mundo feliz. Y él dijo, es mi ofrenda al Señor. No se preocupen, no tienen que pagar nada. El Señor se encarga. Y nos declaró sin deuda. Y como si eso fuera poco, yo estaba preocupado por el pago mensual. Entonces hizo un cheque y me dijo, aquí está el primer año. Y me entregó un cheque por los 12 meses que venían. Y me dijo, y no se preocupe, pastor, que para el próximo año ya el Señor habrá hecho provisión. Okay. Me fui temblando con mi chequecito y lo depositamos. La inauguración fue gloriosa. Solo que unos meses más tarde, él estaba pasándose unos días de asueto en Los Cayos y se montó en un bote de esos de velocidad y dio un salto, y cuando cayó, su rodilla se trituró. 28 pedazos la rodilla. Y ahora el hombre estaba hospitalizado meses y tuvieron que coser aquella rodilla. Es un desastre. Yo me sentía tan mal con la situación. Yo iba casi todos los días a ver al pobre porque yo decía, Dios mío, pobrecito. Los acreedores aprovecharon la situación y lo hicieron pedazos. La gente que le debía dinero decidieron no le pague porque él va a quebrar y no le tendremos que pagar. Y en efecto tuvo que quebrar. Y el banco aprovechó la situación y le quitó todo lo que tenía. Y él le debía de préstamos varios millones de dólares al banco. Y el banco se quedó con todo. Y ahora el hombre que había hecho esta gran inversión no tenía un centavo. Y yo me sentía culpable. Él y yo fuimos a almorzar juntos. Y oraba a Dios, Dios mío, ¿qué le digo a este hombre? ¿Cómo lo consuelo? ¿Cómo lo fortalezco? Y él estaba tranquilo. Mientras almorzábamos me dijo, ¿recuerda, pastor, a fulano de tal? Le dije, claro, otro empresario. Dice, me dijo el otro día, el error que has cometido es darle tanto a tu iglesia y a Dios. Si no hubieses invertido ese poco de dinero en ese edificio y en tantas tonterías, tendrías plata para enfrentarte a los desafíos que tienes ahora. Y me dijo él, qué ignorante ese hombre. Y dentro de mí yo decía, yo pienso lo mismo. Qué ignorante ese hombre. Entonces me dijo, él no sabe lo que Dios ha hecho, pastor. No. Y yo dentro de mí pensaba, dígamelo, para ver si yo me entero. Dijo, le contesté, mira, lo único que tengo yo, lo único que me ha quedado a mí, es lo que le di al Señor. Lo único que me queda. Lo demás, el diablo me lo quitó todo. Dijo, mi empresa la perdí. Los edificios, las propiedades las perdí. Los contratos los perdí. Mis ahorros los perdí. Mis inversiones las perdí. Todo lo perdí. Lo único que me ha quedado es lo que le di al Señor. Eso es lo que no me puede quitar el diablo. Eso lo tengo aseguradito en el cielo. Está registrado en mi cuenta eterna. No me lo quita nadie. Lo único que lamento es no haber comprendido esto antes. Porque si yo le hubiese dado al Señor todo lo que tenía, el banco no me lo quitaba.
Si yo hubiese sacado todos mis ahorros y lo hubiese dado a la obra del Señor, ese dinero estaría haciendo algo útil. Pero lo que no le di al Señor, lo perdí en su totalidad. Y tú quieres que yo me arrepienta de lo único bueno que hice. Yo no tenía palabras, pero el Espíritu de Dios me habló mientras conversábamos y me dijo: antes de un año lo levanto. Y antes de un año Dios le devolvió la empresa, pero como el banco le había quitado todas las propiedades, ahora las deudas quedaron saldas, todas. Y el banco le devolvió los equipos y ahora él tenía toda su empresa igualita que antes, pero sin deudas. Ni el mejor estratega lo hubiese logrado. Solo Dios pudo hacer una cosa como esa. Le saldó la deuda mientras él estaba tirado en un hospital con una pierna quebrada. Amén. Es verdad que Dios se siente en deuda con aquel que da. Y es un compromiso real. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Escuche bien, conforme a sus riquezas. Alguien que alabe. De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Después de escuchar esa poderosa palabra, tenemos que ir delante del Señor en oración. Yo voy a orar por toda petición que usted comparta con nosotros. Si usted tiene una petición ahora mismo y quiere compartirla, marque este número: 305-228-9697. Llame ahora. Hay personal listo en nuestra oficina esperando su llamada para orar con usted y pasarme esa petición para que yo ore igualmente. 305-228-9697. Quiero orar con usted y quiero hacerlo ahora. Antes de ir a la oración, quiero recordarles que tenemos una página nueva en Facebook, porque estamos realizando una actividad que se llama Fiesta de Pentecostés. Y esa página se llama La Gran Fiesta. Visítela por favor en Facebook, La Gran Fiesta, para que se entere de cómo va avanzando este proyecto. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por y con cada persona que se ha comunicado, los que han llamado, los que han compartido su petición o aquellos que tienen la petición en su corazón y no se han animado a llamar todavía. Glorifícate en sus vidas. Señor Jesucristo, hazles saber que en efecto tú cumplirás tu promesa de perdón, tú cumplirás tu promesa de salvación, tú cumplirás tu promesa de volver a la tierra, tú cumplirás tu promesa de prosperidad, tú cumplirás tu promesa de sanidad. Bendición, gracia de tu Espíritu Santo sea sobre la vida de cada persona que se ha comunicado con nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Señor Jesucristo, amén. No olvide que estamos poniendo información acerca de la gran fiesta de Pentecostés. Visite la página en Facebook, La Gran Fiesta, así se llama, La Gran Fiesta. Un abrazo y bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.